Antes de iniciar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea su Espíritu Santo el quien nos guíe, el quien redarguya nuestras vidas y que su nombre se glorifique en nuestras vidas. Padre bendito, te damos gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de estar reunidos en tu nombre, con el propósito, Señor, de bendecirte, de agradarte, Señor, con nuestras vidas, de estudiar tu palabra, Señor, de aprender de ella para poder llevarla a cabo en nuestras vidas. Sin duda, Señor, tú sabes que es difícil estar en esta tierra sin ti. Necesitamos de tu ayuda para poder conducir nuestras vidas, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Padre, te pedimos la intervención de tu Espíritu para que sea Él el quien hable a nuestras vidas. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, pues hoy tenemos la tarea de desarrollar nuestra lección. Mentira, yo puedo. Ahí tenemos un recuadro en la parte de arriba de nuestra hoja que dice: escriba falso o verdadero. Si me esfuerzo lo suficiente, puedo ser salvo. Si me esfuerzo lo suficiente, puedo ser un cristiano victorioso. Hay misterios basados más en la fuerza de voluntad de un hombre que en el poder de Dios. Le daremos respuesta al terminar nuestra lección. Y este estudio está basado en 4 partes. La primera es mentira, yo puedo. El segundo es yo puedo y la salvación. El tercero es yo puedo y la vida cristiana. Y como cuarto punto, yo puedo, el legalismo o gracia. Dice, la mentira trata del problema de la autosuficiencia. Cuando usted dice yo puedo solo, yo soy capaz, yo soy superior a otros, está confiando en sí mismo en lugar de depositar su confianza en Dios. Aquí existe un peligro de la autosuficiencia. El mundo tiene un sistema y siempre están luchando contra la autosuficiencia. Si mencionamos el feminismo, uno de sus lemas es yo puedo, no necesito de los hombres, soy autosuficiente. Y por otro lado, tenemos también la autosuficiencia individual, de que pues yo con mis recursos voy a salir adelante, yo puedo, tengo dinero, tengo juventud, tengo fuerzas. Eso lo dejamos para otro tipo de gente que es más débil, pero eso es un peligro y el peligro es de la autosuficiencia. Como hijos de Dios, redimidos, comprados por su sangre, pues hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos pedido que el Señor gobierne nuestra vida y desde el momento en que tomamos nuestra decisión, si nosotros recurrimos al yo puedo, se convierte automáticamente en un pecado, el pecado de la autosuficiencia. Pasemos al segundo punto, yo puedo y la salvación. Dice, ¿qué puede contribuir a su salvación? ¿Es salvo por ir a una iglesia?
por rezar a la Virgen, o por dejar de tomar, por dejar de fumar. Dice, las religiones del mundo se basan en una misma idea. Si una persona hace lo que su religión exige, irá al paraíso. Aunque los requerimientos varían en cada una, todas se basan en las obras, o sea, en esta mentira del yo puedo. Si nosotros revisamos un poquito la doctrina de una secta que es muy famosa, que de repente llega a nuestras casas compartiendo con nosotros las lecturas de la Biblia, revisando un poquito la página que ellos tienen en el internet, nos vamos a dar cuenta de que según su perspectiva hay algunos requisitos para adquirir la salvación. ¿Sí? En el segundo párrafo de ahí de su página dice, no hay manera fácil de obtener la salvación, solo se consigue mediante esfuerzo vigoroso. ¿Quién da la salvación? El esfuerzo, la dedicación, la fuerza en sí mismo. Cosa que es una mentira. Ponen una serie de requisitos para obtener, según ellos, la salvación. Como número 1 está el estudio bíblico. Constantemente tienen que estar estudiando la Biblia. Tienen que ejercer la fe. Deben de tener una asociación correcta. Esto es pertenecer a su grupo. Tienen que cambiar su personalidad. Tienen que tener una personalidad nueva. Tienen que predicar el evangelio. Tienen que tener un paso de la dedicación. Y tienen que aguantar para recibir el galardón, o sea, la salvación. Son las características de este grupo religioso o secta para obtener la salvación. Fíjense, la última nota que ponen ellos dice, ustedes tienen necesidad de perseverancia para que después que hayan hecho la voluntad de Dios, después de haber dado todos estos pasos vitales, entonces reciban el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es el cumplimiento de la promesa? La salvación. Y nuestro estudio se trata de el pecado del yo puedo. Entonces, estas personas que nosotros vemos de casa en casa, pues tienen una doctrina equivocada, porque está basada la salvación en sus fuerzas, en su conocimiento, en su perseverancia, cosa que no lo dice la Escritura. Vamos a abrir nuestras escrituras en Romanos 3, del capítulo 10, del versículo 10, versículo 20. A ver qué nos dice. Romanos 3. ¿Alguien que me lo pueda leer, hermanos, para que le pasen el micrófono? Bueno, vamos a ver entonces la pantalla. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pero
Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Les platicaba de este grupo está basado en sus propias fuerzas, pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso nosotros? A la palabra de Dios. Y ahí está claro, por nuestras propias fuerzas, por nuestra cara bonita, por nuestro apellido tan resonante, pues no somos salvos, hermanos. Ni siquiera porque nosotros lo pedimos. Es por el designio de Dios, es por su mera voluntad que nosotros fuimos redimidos, fuimos predestinados, puestos en las manos de Jesucristo. Jesucristo nos justifica en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo nos aparta, nos hace de la propiedad de Jesucristo y es como nosotros tenemos la salvación. ¿Qué hicimos nosotros por la salvación? Nada, hermanos, nada. Desafortunadamente nosotros quisiéramos que muchos de nuestros amigos, de nuestros familiares fuesen salvos, que llegasen al arrepentimiento de sus pecados, que se volviesen a Dios para obtener la vida eterna, pero eso no está en nuestras manos. Nosotros no podemos hacer nada. Todo lo hace nuestro Dios en sus designios. Nosotros no le podemos dar órdenes a Dios de que nos haga el favor de salvar, o tal vez sí lo podamos pedir, pero de ahí a que realmente llegue a los pies de Jesucristo, a los pies de nuestro Dios para arrepentirse de sus pecados, eso ya no está en nuestras manos, eso ya es designio de Dios. Entonces, por nuestros propios méritos, no hay manera. No hay manera. Entonces, si decimos yo puedo porque soy muy inteligente, yo puedo porque sé que con mis conocimientos Dios se va a fijar en mí. Hay una anécdota por ahí de una hermana que iba a la iglesia y hablaban precisamente de la salvación y decía, yo sabía que Dios se tenía que haber fijado en mí porque en la entrada de mi casa hay un cuadro donde habla del amor de Dios por mí. Y no es por eso, hermanos. Son los designios de nuestro Dios quienes nos da la salvación. Dice, ¿es usted capaz de contribuir en algo para su salvación? Ahí ustedes debieron haber puesto la respuesta. Y la respuesta es, el ser humano es incapaz de contribuir en su salvación. No hay manera, hermanos. Todo es el amor de Dios y ni siquiera hacia nosotros, hacia Él mismo, dice su palabra. Entonces, el ser humano es incapaz de contribuir en su salvación. Si se esfuerza mucho, ¿puede salvarse? No. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Quién escribe esto? Lo escribe Pablo, y sin duda Pablo tenía en mente este detalle de la salvación, hermanos. El versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces, la salvación es por gracia de Dios. La siguiente pregunta dice, ¿qué es gracia? Hemos visto tanto esta frase que la resumimos que es algo que no merecemos. Es un regalo no merecido. Seguimos. La salvación es un regalo de Dios, no puede ser comprada, solo aceptada o rechazada. Y si es así, muchas veces
hemos compartido el plan de salvación de nuestro Dios a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros familiares. Y está en sus manos recibirla o rechazarla. Conozco a un amigo que en alguna ocasión un hermano, alguien compartió el evangelio y pues dentro de la insistencia de recibir al Señor en su vida, lo obligó a hacer la oración y hizo que se hincara y resulta que pues ya después se encuentra conmigo sin saber que yo era cristiano, pues me cuenta toda su experiencia y me dice, yo jamás voy a hacerle caso. Ya después yo le compartí, pues no es que le hagas caso a él, es que se trata de la salvación de tu alma. Tú decides si eres salvo o no. Y exactamente aquí cae la pregunta, dice, la salvación es un regalo de Dios, no puede ser comprada, solo aceptada por fe o rechazada. En este caso, pues él la rechazaba sin saber realmente qué es lo que estaba rechazando. Según Gálatas 3, 10 y 11, los que quieren justificarse por la ley, por su esfuerzo propio, están bajo maldición. A ver, vamos a leer Gálatas 3, 10 y 11. Dice el 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. A ver, repíteme dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Ahí nos encontramos con otro problema, que en la actualidad hay muchos grupos religiosos que adoptan la ley mosaica para practicarla, para llevarla como doctrina en sus grupos, pero aquí está la clave, hermanos, tienen que cumplir la ley, pero toda, no parcial, no parcial. Si hay algo que les falta, pues ahí está una sentencia, dice, están bajo maldición. Solo por mencionar algunos grupos, está el grupo del séptimo día, quienes ellos optan por guardar el sábado y pues es parte de su doctrina, pero están tratando de llevar la ley parcialmente. Desde el tiempo de Jesús, cuando se aplicaba la ley, dice que ya filosofeaban algunos judíos y solamente para mencionar el tema del trabajo, pues estaba prohibido trabajar el día sábado, pero a veces tenían que sacar agua de los pozos para abastecerse y pues eso también estaba prohibido, o sea, se tenían que abastecer hasta el día viernes, pero el sábado era dedicado al Señor. Dice que dentro de la ley hacer un nudo era pecado, pero si las mujeres tenían que hacer un nudo no era pecado porque era parte de su vestimenta, tenían que atarse el cinto y hacer el nudo. Entonces dice que habían varones que iban al pozo a sacar agua, pero lo hacían con los cintos de los vestidos de las mujeres. Entonces alguien los acusaba y les decía, oye, tú estás pecando porque no debes de sacar agua. Ah, no, dice, yo estoy sacando agua con el nudo del cinto de mi mujer. Entonces al no ser pecado para las mujeres amarrarse el vestido, pues ellos iban y sacaban agua con toda confianza y la ley la hacían a su modo. Cuando
realmente ese no era el propósito. El propósito era que toda la ley se cumpliese, pero al no poderla cumplir, estaban bajo maldición. Bueno, ese es solo un comentario. Me gustaría que para concluir este punto fuéramos a Romanos 5:8. No sé si me puedan apoyar los de cabina, Romanos 5:8, y si no, lo leemos nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hechos 16:31. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Son versículos que reafirman que nuestra salvación es un regalo de Dios, no depende de nosotros, hermanos. Y si hay alguien que por sus propias fuerzas cree que se va a ganar la salvación, hermanos, está equivocado, está bajo maldición. ¿Sí? Ahora pasemos al paso número 3. Dice, el yo puedo y la vida cristiana. Si no puede contribuir en nada a su salvación, ¿qué puede contribuir a su vida cristiana? ¿Qué lugar tienen las obras y el esfuerzo personal? Aunque su salvación no depende de las obras, no hay duda de que las buenas obras son el fruto de la salvación. Efesios 2:10 dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. El versículo completo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si bien es cierto que hemos dicho que no es por obras que obtenemos la salvación, realmente sí son importantes las obras después de haber sido salvos, ¿sí? Porque es lo que presentaremos ante el tribunal de Dios en el juicio final, ¿sí? Nuestras obras, ya sean buenas o malas, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, siempre tiene que ser para el Señor. Regresemos, dice, regrese a 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Esta lectura ya la estudiamos antes en la lección anterior. Y al principio del capítulo, Pablo tuvo una visión de lo que nadie más había visto, pero después le fue dado un aguijón en la carne, espina en la Nueva Versión Internacional. Había pedido a Dios en 3 ocasiones que le quitara esta prueba, pero sin resultado. En la misma oración, Pablo pide 3 veces, no es que haya hecho 3 veces la oración, sino que en la misma oración, Pablo pide 3 veces que le fuese quitado ese aguijón, esa espina, como dice la Nueva Versión. Era algo que lo mantenía humilde, para que la gracia de Dios fuera enaltecida. Dice, ¿cuál fue el propósito de esta prueba? Que no sea enaltecido. La respuesta que yo puse dice, para que no sea enaltecido, que no sienta que era el resultado
de su inteligencia, esfuerzo o mérito. Esa fue mi respuesta. Un poco larga, pero tiene que ver con esto. Pablo reconoció que ese aguijón no le fue quitado de su cuerpo para mantenerlo humilde, porque se imaginan ver a Jesucristo y venir a presumir a la tierra y decir, oigan, ¿qué creen? Que vi esto en el cielo. Y ahí ya estaría él hablando a título personal, jactándose, sintiéndose superior a todos, pero Dios, conociendo la humanidad de él, le puso un aguijón. No sabemos realmente ese aguijón qué es lo que haya sido, pero sin duda era algo que tenía su cuerpo, algún malestar. Puede ser la vista, puede ser... no sabemos. Los grandes estudiosos de la Biblia no han podido descifrar, pero lo entendamos así, que Dios lo mantuvo humilde en ese aspecto para que no se enalteciera, para que no se creyera mucho. Bueno, ahí está la respuesta. Dice, cuando uno tiene habilidades especiales, es fácil caer en el orgullo. Mírenme a mí, yo soy más que él, más que el otro. Dios permite debilidad para recordarle que sin él nada se puede lograr. Es cierto, cuando uno es joven siempre se siente con muchas fuerzas. Yo puedo, a mí nadie me gana, yo soy autosuficiente, yo no necesito de otros, pero Cristo, si es el que gobierna nuestra vida, siempre debemos nosotros de mantenernos humildes ante Él y reconocer que Él es el que está guiando nuestra vida. Yo sé que cuando no se conoce a Cristo y se es joven, siempre caemos en ese pecado, hermanos. Dice el número 5, dice, por esto Pablo dijo en 2 Corintios 12:10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es mi respuesta. Dice, la debilidad es una manera efectiva de recordarle sus limitaciones, refrenando así el orgullo. Claro, hemos aprendido a depender de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, y si las cosas nos salen bien, es que el Señor estuvo de nuestro lado. Y si las cosas nos salen mal, es que el Señor así lo permitió. Y debemos de estar gozosos, hermanos. Debemos de reconocer lo que Dios quiere para nosotros. Dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto significa que a veces hasta las que no nos gustan nos ayudan a bien. Entonces tenemos que mantenernos bajo ese parámetro de humildad para enaltecer la gracia de nuestro Dios. Lea Gálatas 2, 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Al ser crucificado con Cristo, ya no vivo yo, es la respuesta, mas vive Cristo en mí. Ahora vivo por fe en el Hijo de Dios. Es una mentira decir soy capaz cuando la esencia del ser cristiano es dejar que Cristo viva a través de mí. Es una mentira decir soy capaz cuando la esencia del ser cristiano es dejar que Cristo
viva a través de mí. Tenemos que aprender esta parte porque el mundo tiene ya un sistema establecido y cada vez se van aferrando más a la autosuficiencia. Yo soy capaz, no necesito de nadie, tengo que ser autosuficiente y día a día están trabajando con ello y de repente en esa corriente que ya tiene el mundo nos envuelve y nos lleva, nos jala y efectivamente empezamos a caer en ese sistema que es contrario al que debe tener un cristiano. Un cristiano debe de depender de Dios. ¿Qué determina mi relación con Dios? Versículo 21. No es lo que hago para Dios, sino lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué podemos nosotros hacer para Dios? Realmente casi nada, o nada, hermanos. Lo que hacemos es reunirnos para alabar su nombre, pero eso ya lo debemos, hermanos. Es la gratitud de nuestro corazón para nuestro Dios, que es infinito en sus misericordias. Solo tenemos que reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestra salvación. En Juan 15, Cristo dijo que Él es la vid y nosotros las ramas, pámpanos en la Reina Valera. ¿Qué enseñan los versículos 4 y 5? Juan 15, 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Imaginémonos que somos unas ramas, que nosotros pertenecemos a un árbol, pero esa rama fue separada del árbol. ¿Qué podría pasar, hermanos? Muere, nos secamos. Entonces, ahí hay un ejemplo de que nosotros como pámpanos, como dice la Reina Valera, tenemos que depender del tronco, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Si nos separamos de nuestro Señor Jesucristo, no somos nada, somos hojarasca. Nuestra vida se termina, hermanos. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que depender siempre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. ¿Qué enseñan los versículos 4 y 5 sobre la idea de yo puedo solo? Solo significa sin Dios. Sin Dios hay destrucción, hay muerte, hay corrupción. Eso es lo que seríamos sin Dios. Esa es la respuesta que yo puse, hermanos. Si gustan, pueden poner eso. Dice, solo significa sin Dios. Sin Dios hay destrucción, muerte y corrupción. Dice, ¿qué significa permanecer en Cristo? Depender de Él. Depender de su palabra. ¿Cómo vamos a depender de su palabra? Escudriñándola, leyéndola. Realmente así vamos a comprender, a conocer más y más a nuestro Dios. Nuestro Dios es infinito y tenemos que esforzarnos por tener el mayor conocimiento antes de que el Señor nos llame a cuentas. Esa carrera es larga. Yo les comentaba en alguna ocasión, la vida cristiana no es de que ya me convertí, ya me bauticé, ya soy salvo y ya me puedo ir a casa. Hay muchos que así lo hacen, hermanos. Mas sin en cambio, la palabra de Dios no dice eso. Nosotros, al ser redimidos, al ser comprados por la sangre preciosa de nuestro Salvador, tenemos la obligación de reunirnos con la iglesia. ¿Sí? Porque así tenemos que ir creciendo espiritualmente hasta alcanzar
la plenitud, a llegar a la estatura del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice Santiago 4, 6, 7, a quien resiste Dios, a los soberbios. En lugar de decir, soy capaz, tengo habilidades, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante Dios? Versículos 7 y 10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. ¿Sí? Tenemos que someternos a Dios, humillarnos ante Dios. Si nosotros nos mantenemos humildes, esto significa que reconocemos nuestra condición humana y necesitamos de la ayuda de Dios. ¿Sí? No vamos a depender sobre nuestras fuerzas, sobre nuestro conocimiento, vamos a depender siempre de nuestro Dios. Él nos quiere ver así, nos quiere ver humildes. Humillados no significa otra palabra en términos de la palabra de Dios más que reconocer que nuestra condición humana es muy débil y dependemos nosotros de nuestro Dios. Dice, hoy existen rivalidades entre ministerios o iglesias, pero a fin de cuentas, ¿quién da el crecimiento? 1 de Corintios 3, versículo 4 y 6. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. En esta iglesia habían algunos conflictos y empezaban las divisiones y cada quien jalaba a quienes les habían compartido el evangelio. Dice, no, pues yo soy de Pablo, no, pues yo soy de Apolos, ¿qué me voy a juntar con esa gente? Y traía un conflicto ahí entre ellos de divisiones, pero ¿quién da el crecimiento? Es Cristo, es Dios. Entonces, aunque les hayan compartido el evangelio en otra iglesia, con otros hermanos, al final de cuentas son parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y tenemos que unificar nuestros pensamientos, unificar nuestra doctrina y caminar en favor de nuestras vidas. En cuestión de iglesia local, no, pues yo soy más importante porque predico. ¿Cómo me van a comparar a mí con el que hace el aseo? Pues jamás, yo soy mucho más importante. O yo toco la guitarra, o yo toco la batería, soy mucho mejor que los que están cantando. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacerse? No debe existir esa rivalidad. Es muy importante el que recibe a los hermanos en la puerta, el que hace el aseo, como el que se para aquí enfrente a compartir la palabra de Dios. Todos tenemos una función, somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos esa obligación de ayudarnos mutuamente para el crecimiento espiritual. No debe de existir rivalidad, hermanos. A veces el trabajo es más pesado físicamente en unas áreas, pero en otras áreas el trabajo intelectual es más exigente, pero todo es trabajo. Y lo que yo he pedido, hermanos, si ya propusieron en su corazón contribuir en la iglesia con alguna tarea, háganla como para el Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque yo digo que esto es como el saludo. El saludo, nuestro saludo debe ser, hermano, Dios te bendiga. Y en el momento que nosotros estamos diciendo Dios te bendiga, en automático la bendición también se regresa para nosotros. ¿Sí? Si usted le dice al hermano, hermano, que Dios te bendiga, hermano. Hay reciprocidad. En este caso, si nosotros hacemos con gusto nuestras tareas,
el Señor nos va a dar los medios, nos va a dar los recursos, ¿no? Nos va a proporcionar la inteligencia que requerimos para desarrollar nuestras tareas. Entonces, lo debemos de hacer con gusto, con amor hacia nuestro Dios, porque a final de cuentas somos parte del cuerpo de Cristo. No estamos separados, hermanos. Eso es muy importante. Dice, ¿quién es el que da el crecimiento? Primera de Corintios 3, 4 y 6. El crecimiento lo da Dios. Esa fue mi respuesta, hermanos. En Primera de Corintios 3, 11 al 15 dice, enseña la forma en que algunos cristianos edifican sus vidas. Unos en el poder de Dios construyen con oro, plata y piedras preciosas. Otros por esfuerzo propio usan maderas, heno y paja. ¿Qué pasará al final? Mi respuesta fue, un día serán probadas nuestras obras en el día del tribunal de Cristo. Dice la palabra de Dios que nuestras obras van a ser probadas con fuego. Entonces, ahí se verán realmente si fueron buenas o fueron malas. Y dependiendo las obras que nosotros hayamos hecho buenas, serán las coronas que nosotros recibamos. ¿Y para qué son esas coronas? No son para nosotros, esas coronas van a ser acumuladas para la adoración a nuestro Dios. Imagínense, el hermano que más coronas acumule va a tener más tiempo de adoración, y los que hicieron sus obras basadas en sus propios esfuerzos, pues no van a llevar nada, porque si va a ser probado por fuego, pues el heno, la hojarasca, todo eso se va a quemar. Mas sin en cambio, si está basada en el oro, en las piedras preciosas, pues eso no se va a quemar tan fácil. Entonces, de acuerdo a eso, van a ser las coronas que obtengamos para la adoración a nuestro Dios. El fuego demostrará si lo que se hizo se construyó en el espíritu o en la carne. Muchos dicen, soy capaz e inteligente, tengo habilidades. En la carne se puede hacer mucho y hasta construir ministerios que parecen tener éxito, pero que permanecerá cuando Dios examine todo. Hablábamos de las sectas, y pues efectivamente lo que yo les he compartido es que hay muchos que se esfuerzan en el conocimiento de la palabra, pero ese esfuerzo en el conocimiento de la palabra está basado en sus propios intereses, a veces de tener una iglesia enorme con el propósito de beneficiarse económicamente ellos, ¿sí? Entonces, todo eso va a ser probado por Dios. Imagínense una iglesia de 1000 que no entre al reino de los cielos, que no entre a la vida eterna. Va a ser una catástrofe, hermanos. Entonces, esto debemos de tener mucha precaución con el tema de las doctrinas que tienen algunas sectas. Y quiero decirles que vivan alertas, porque luego de repente sí somos engañados, y hay grupos cristianos que practican la doctrina de la prosperidad, que está basada en una mentira, hermanos, ¿sí? El Señor nos ha prometido riquezas, pero esas riquezas son espirituales, no son económicas, no son terrenales. Entonces, ahí hay una mentira muy grave, ¿sí? Entonces, así como esa doctrina, hay muchas más que me llevaría tiempo mencionarlas, pero vivamos alertas, vivamos estudiando la palabra de Dios, porque solamente así nos mantendremos fuertes en el conocimiento y no seremos engañados. Vienen tiempos muy difíciles en las cuales
Ya muchas profecías escritas en el libro de Daniel se están terminando de cumplir. Y algo que me llama a mí la atención es que el Evangelio tiene que ser conocido en todas las partes del mundo antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. Y me pongo a pensar que con la ayuda del Internet no hay un solo humano que no vea ahí en su Face, en su TikTok, de algún mensaje de salvación. Entonces la tecnología está llegando a todos los rincones de la tierra y esa profecía escrita en Daniel se está cumpliendo y solo falta que el reloj de Dios se cumpla con respecto a la hora que está marcada para que venga el Señor Jesús por su iglesia. Estemos preparados, ya no hay tiempo para estar vacilando, tenemos que estar alertas porque Cristo viene. Y yo creo que el deseo de todos los que estamos aquí es que nadie se quiere quedar. Nadie quiere empezar a vivir el tiempo de tribulación y después la gran tribulación, aunque los testigos de Jehová dicen que eso ya lo están viviendo acá, pero no es cierto, hermanos. No saben qué cosa tan más grave les espera. Bueno, el número 11 dice, algunas personas califican a su iglesia por su tamaño, mientras más grande mejor. Creen que esta es una buena manera de medir el éxito en un ministerio. No porque el crecimiento lo da Dios. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da Dios. Dice, unos ministerios son obra de Dios, otros son monumentos de hombre. Ya les mencionaba yo las iglesias tan numerosas de pastores que solamente buscan su beneficio personal, su riqueza familiar y no están basados en llevar una sana doctrina. Entonces, ahí hay mucho riesgo, hermanos. Sí, ellos están construyendo iglesias, pero iglesias carnales, basadas en sus propias teorías. ¿Sí? Vamos al cuarto punto, que es el último. Dice, yo puedo, legalismo o gracia. Dice, cuando la vida cristiana llega a ser una vida de esfuerzo propio, se convierte en otro evangelio, la cual es repugnante para Dios. Gálatas 1, 6 y 8. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Estos versículos tienen que ver con la iglesia que cuando Pablo la estableció y él se retira, días después empiezan los conflictos entre los mismos judíos con el tema de la circuncisión. Empezar con prácticas que Pablo no les había dejado instituidas. Entonces, ahí Pablo les vuelve a recomendar que no es correcto lo que están haciendo, ¿sí? Es un legalismo en el cual, según su criterio, ellos decían que si los gentiles no se circuncidaban, pues no podían heredar la vida eterna. Y los que ya estaban circuncidados, pues se sentían más. Pero, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Que el tema de la circuncisión o incircuncisión realmente no tenían relevancia, realmente era cosa humana y lo más importante es que creyeran
en el Señor Jesucristo, en esa obra magnífica en la cruz del Calvario, y el arrepentimiento de sus pecados era suficiente para heredar la vida eterna, ¿sí? Cuando la vida cristiana llega a ser una vida de esfuerzo propio y convierte en otro evangelio, lo cual es repugnante para Dios, Pablo trató el problema del legalismo en Gálatas. Algunos querían exigir a los nuevos creyentes que se sometieran a la circuncisión y otras prácticas de la ley. Hoy sucede algo similar. Ya lo mencionábamos con alguna de las sectas, el séptimo día de guardar el sábado, otros grupos religiosos. Tú no has recibido el Espíritu Santo si no brincas, si no bailas, si no te desmayas. Son prácticas que realmente son humanas, hermanos. Se practican en algunos grupos religiosos, pero son humanas. La obra del Espíritu Santo está basada en el orden. Hay muchos que me han comentado que llegan a esta iglesia y no sienten el Espíritu Santo. No lo sienten porque vienen de una iglesia carismática en la cual danzan, en la cual aplauden, en la cual hacen escándalo, hermanos, pero eso no dice la palabra de Dios. Si bien es cierto que si leemos alguno de los salmos, está por ahí algunas prácticas del salmista David, pero eso nosotros no lo practicamos. Esa fue una experiencia muy personal de él, pero sí hemos aprendido que el Espíritu Santo es el quien nos da el orden, el quien nos dice, el quien nos guía, cómo debemos de dirigirnos a nuestro Dios, cómo debe ser la adoración, y nosotros tratamos o hacemos lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces, sí estamos viviendo situaciones como lo vivió esta iglesia, cuando el legalismo judío pues trataba de que se fuesen circuncidados los que no estaban circuncidados, y era un pleito ahí. En la actualidad es igual. Hay preguntas de que por cuál iglesia va a venir el Señor Jesucristo, si por los mormones, por los testigos, por los cristianos. Existen grandes debates ahí en las redes, pero nosotros quienes hemos estudiado la palabra de Dios tenemos bien claro que la iglesia de Dios es universal, ¿sí? Quienes han creído en nuestro Señor Jesucristo, esos son su iglesia, esos son los que han sido predestinados, han sido puestos en las manos de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús los ha redimido con su sacrificio, el Espíritu Santo los ha sellado y somos su iglesia, y somos quienes esperamos la venida de nuestro Señor, quienes esperamos el levantamiento de esa iglesia para reunirse con nuestro Salvador. Bueno, dice: algunos hermanos se sienten superiores, otros que no cumplen con abstenerse de ciertas listas de actividades prohibidas, presionan a los hermanos con críticas y miedo, avergonzándolos en lugar de estimularlos con amor a hacer lo bueno. Otros sienten orgullo porque nunca faltan a los cultos, ayunan, oran, leen sus Biblias, más que otros tratan de impresionar a Dios y a otros creyentes. Muchos cristianos dependen de sus obras cristianas y piensan así: si me esfuerzo más, puedo lograrlo. Pensando en lo que ha aprendido en esta lección, ¿cuál es el problema con esa afirmación? Ahí ya es una respuesta personal. Y continuamos, dice: así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Quién lo dijo esto? El Señor Jesucristo. Para profundizar, dice: lea el libro de Gálatas para entender mejor lo que es el verdadero evangelio y cómo vivir en gracia y evitar el legalismo. Para crecer, lea Éxodo 1:7, un capítulo por día. Bueno, ahí yo creo que está recomendando todo el libro de Éxodo.
Dice, memorice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En la Reina Valera dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. No, perdón. En la Nueva Versión Internacional dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Regresamos al primer cuadrito que tenemos en nuestra hoja. Ahora sí, ya con el conocimiento completo, respondamos todos juntos. Dice, escriba falso o verdadero. Si me esfuerzo lo suficiente, ¿puedo ser salvo? Falso. Si me esfuerzo lo suficiente, ¿puedo ser un cristiano victorioso? Falso, hermanos. Hay ministerios basados más en las fuerzas de voluntad de un hombre que en el poder de Dios. Nuevamente, hay ministerios basados más en la fuerza de voluntad de un hombre que en el poder de Dios. Verdadero, ¿verdad, hermanos? Les había puesto el ejemplo de algunos líderes de iglesias, o no sé si llamarle iglesias, pero están basados más en su doctrina, en su teología, que realmente en la palabra de Dios. Bueno, pues esa fue nuestra lección. No caigamos en el pecado del yo puedo, porque ofendemos a Dios. Tenemos que someternos a nuestro Señor Jesucristo, depender totalmente de Él. Puestos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de meditar en tu palabra, Señor. Gracias por redarguir nuestras vidas, Señor, por hacernos ver que en ocasiones hemos recurrido al yo puedo, yo soy autosuficiente, pero nos hemos olvidado de ti, Señor, que sin ti no somos nada. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra humildad, a reconocer tu gracia, tu grandeza en nuestras vidas, Padre. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.